Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Sí, pedí el uso de la palabra, si tiene a bien el Pleno aprobarla, para presentar el juicio de la ciudadanía 639 de este año. Bien, quisiera señalar como antecedente que en distintas fechas diversas actoras en representación de sus hijos con diversas discapacidades presentaron escritos de petición dirigidos al Consejo General del INE con el objeto de que se realizara un ajuste de accesibilidad que les permitiera, en su calidad de cuidadoras primarias, a sus hijos y a ellas registrarse y votar a través del sistema de voto electrónico por Internet en la jornada electoral del 2 de junio, a fin de garantizar sus derechos político-electorales. Ante esta litis, el proyecto que les propongo parte de las circunstancias excepcionales en las que se desarrolla el juicio y la necesidad de restituir o respetar los derechos que son demandados. Y para ello se traen a cuenta, por una parte, la obligación de las autoridades de implementar ajustes razonables, tratándose del modelo de discapacidad, a efecto de que las personas con una afectación de esta naturaleza estén en condiciones óptimas de ejercer sus derechos con plena autonomía. Y por otra parte, la relevancia que tiene la labor de cuidado de quienes las apoyan en el desarrollo de su vida. De manera específica, en el proyecto se considera establecer un ajuste razonable a fin de ordenar al Consejo General que implemente las medidas que estima adecuadas para permitir el voto electrónico por Internet para las personas ciudadanas con discapacidad y a sus cuidadoras primarias que acudieron al juicio. Esto es para el actual proceso electoral 2023-2024. Debo decir que para ello la ponencia acudió a lo dispuesto en sendos instrumentos internacionales, determinaciones de otras cortes constitucionales, haciendo un estudio de derecho comparado. También dialogamos con la academia y diversos pronunciamientos de la sociedad civil a fin de nutrir al proyecto de una base sólida en torno a los deberes que tienen las autoridades respecto a las personas con discapacidad y las personas que además realizan una labor de cuidado. Este tribunal se ha caracterizado por estar abierto a atender las preocupaciones que aportan los estudios realizados por instituciones encargadas de velar por los derechos político-electorales, quienes han reflejado la necesidad de adoptar medidas suficientes para asegurar que los procesos electorales sean accesibles y que se eliminen las barreras que puedan dificultar la participación de las personas con discapacidad, así como a todas las personas que las apoyan con su cuidado. Mucho se ha dicho que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras derivadas del entorno social, las cuales evitan su participación en igualdad de condiciones que respecto a los demás. Es por ello que el criterio que se plasma en el proyecto atiende precisamente a la necesidad de transformar la visión sobre el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y su inclusión en la vida política. El proyecto, desde mi perspectiva, abona en la doctrina judicial que este tribunal ha construido sobre la base de que la noción de democracia apunta a la inclusión de todas las voces que convergen en una sociedad, lo que nos obliga a poner especial énfasis en aquellos grupos que históricamente han sido excluidos del ámbito público. La efectiva inclusión hace del tema de la discapacidad una responsabilidad compartida, tanto de autoridades como de actores políticos y de la propia ciudadanía. Respecto a la labor de cuidado, debo señalar que se trata de una temática de especial relevancia en la actualidad. Aquí debo precisar que se está desarrollando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un procedimiento para atender la solicitud de opinión consultiva presentada por Argentina en 2023 sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Al atender la convocatoria respectiva, nuestro país, el Estado mexicano, advirtió que el pronunciamiento de la Corte Interamericana que va a realizar al respecto clarificará las obligaciones de los estados sobre ese derecho y manifestó además la preocupación sobre la falta de reconocimiento expreso del cuidado. Y esto lo magnificó en tres dimensiones. El cuidado
visto desde el derecho a cuidar, desde el derecho a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado. Y esto lo vio como nuestro país como un derecho humano y subrayó que nuestro país además se encuentra avanzando en el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho autónomo. Por eso el proyecto teje sobre ya lo que el Estado mexicano ha reconocido en ese ámbito interamericano. Es por ello que considero que la petición que nos formulan las actoras traen a este Tribunal Constitucional que deba atenderse con la mayor sensibilidad, pues además de la importancia que tiene la labor de cuidado en el bienestar cotidiano de las personas, está de por medio la propia inclusión de las promoventes en la vida política a través del ejercicio de sus derechos políticos electorales. El proyecto que someto a su consideración hace extensiva a las personas cuidadoras primarias la posibilidad de emitir su voto de manera electrónica en atención a la significación de la labor de cuidado que desempeñan. La solución que les propongo ordena al INE la implementación de medidas adecuadas y viables, ajustes razonables, para la votación electrónica de las personas justiciables, tomando como punto de enfoque que existe el sistema de voto electrónico por Internet, denominado CIVEI, y este se encuentra abierto hasta las 18 horas del 2 de junio, por lo que no se advierte que la determinación que pudiera tomarse aquí si se llegara a aprobar esta propuesta pueda generar alguna afectación mayor. También se expone en el proyecto una serie de desarrollos a modo de ley referenda. Esto es para que en un futuro el legislador considere la viabilidad de implementar el voto electrónico por Internet para todas las personas ciudadanas con discapacidad y sus cuidadoras primarias residentes en territorio nacional. Considero de suma relevancia informar al Congreso de la Unión sobre los hallazgos que desde la experiencia electoral y desde un ejercicio de deliberación entre organizaciones civiles, tribunales constitucionales y estados suscriptores de convenciones han surgido en torno al voto electrónico y el acompañamiento de personas con discapacidad. Y este ejercicio de diálogo con el Poder Legislativo no es nada novedoso y tiene como propósito brindar nuestros hallazgos sobre cómo esa modalidad de ejercicio del voto puede traducirse en la herramienta que dote de autonomía a las personas con discapacidad y a su vez garantice los derechos y necesidades de las personas cuidadoras. Es con base en los razonamientos reseñados que les propongo revocar parcialmente el acuerdo controvertido y ordenar al Consejo General que realice las medidas que estime pertinentes a fin de implementar el voto electrónico por Internet que les he mencionado. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Otalora pidió el uso de la voz. Sí, pero sería en otro asunto, en el juicio de la ciudadanía 797. ¿En este hay alguna otra intervención? Magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Gracias, Presidenta. Yo coincido parcialmente con el proyecto que nos está presentando el magistrado Fuentes. La verdad es que no termino de entender por qué nuestro legislador no permite que se vote por Internet y que se vote también por otras vías electrónicas. Me parece absurdo que solo se permita para los mexicanos en el extranjero, cuando además estamos hablando de un universo que pueden ser 20, 30 millones de personas. Es decir, ante un universo semejante, el legislador lo permite para los mexicanos en el extranjero. ¿Por qué para los mexicanos de México no? A mí me parece evidente que es solamente procedimental la manera en la cual se vota, pero el derecho sustantivo es el voto, y eso es lo que se tiene que garantizar. Y en un precedente de hace unos años, el JDC 10.247 del año 2020, justamente así lo señalé. Me parece que por principio de igualdad, si los mexicanos en el extranjero pueden votar a través de vías electrónicas, pues también deberían poder votar de esa manera los mexicanos de México, como principio interpretable de la propia Constitución. No solamente por igualdad, también por progresividad, pero desde una perspectiva de que no existe el procedimiento respectivo, lo cual, pues en su caso, le correspondería al INE establecerlo.
ya que el legislador no lo ha hecho. Y esto lo hemos hecho, por cierto, con muchos derechos que carecen digamos, de legislación adjetiva para hacerlos, darles una dimensión sustantiva efectiva. Serían muchos casos y no los voy a aburrir con eso. Ahora, si estoy de acuerdo con eso, pues entonces, evidentemente estoy todavía más de acuerdo con el tema de que puedan votar personas que son cuidadoras específicamente y en esta circunstancia, porque me parece que este derecho deberían tenerlo todas las personas mexicanas, ya sea en el extranjero o en México. Ahora, me parece que este asunto se vuelve muy importante porque solidifica e identifica ya al menos 3 categorías de mexicanos en México que pueden votar a través de voto, en este caso podría ser anticipado, aunque ya hay muy poca anticipación. No, vamos a decirlo, no solamente los mexicanos en el extranjero, sino también las personas en prisión preventiva, y ahora serían las personas que tengan a su cargo cuidados, personas con cuidados, que requieran cuidados especiales. Ahora, sin embargo, y derivado de lo que acabo de decir, no puedo estar de acuerdo con el tema de que esto sea una cuestión de lege ferenda. Es decir, ojalá y se legisle, pero el derecho existe y la vía adjetiva tendría que colocarse en el caso, pues reglamentando en su caso a través del INE, y esto lo podría hacer el INE. Eso ha sido una opinión personal que tuve, repito, en el JDC 10.247 de 2020. Y en ese sentido, pues coincidiré con todos los argumentos, salvo en la cuestión que tiene que ver con el tema de lege ferenda, entonces emitiría un voto concurrente. ¿Alguna otra intervención en este asunto? Si no, quisiera pedir su venia para poderme pronunciar. Y en esencia, como ya se ha dado cuenta, pues el proyecto propone la revocación parcial del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con la imposibilidad jurídica y material para atender diversas solicitudes sobre ajustes de accesibilidad para personas cuidadoras primarias y sus hijos con discapacidad, a fin de ejercer su derecho al sufragio a través del voto electrónico por Internet en las elecciones a celebrarse en este año. La propuesta sostiene de manera muy asertiva que, dada la obligación convencional de las autoridades de aplicar ajustes razonables que permitan a las personas cuidadoras con discapacidad ejercer sus derechos político-electorales y en atención a la importancia de la labor de cuidado que ejercen las mujeres en su calidad de cuidadoras primarias, resulta posible ordenar a la autoridad responsable implementar las medidas que estime adecuadas a fin de permitir el voto en los términos solicitados por las ahora promoventes, quienes desempeñan esa loable tarea. Me parece que este proyecto es uno de los criterios que, como muchos otros por fortuna, dan la posibilidad a este Tribunal Electoral para ensanchar los derechos y ampliar la puerta de acceso a la justicia. Además de, como también lo señaló, es un tema relevante y ha sido particularmente para las mujeres un obstáculo para ejercer libremente sus derechos y su vida, el tema de cuidados, por lo cual la propuesta que se está haciendo aquí me parece que eleva la visión de el acceso a la justicia de más personas. Y como lo he señalado, bueno, yo me sumo a la propuesta que se presenta ante este pleno porque desde mi perspectiva la controversia nos permite visibilizar una vez más las desigualdades que enfrentan las mujeres, en este caso las cuidadoras primarias, al intentar ejercer un derecho político electoral como lo es emitir un sufragio en las elecciones electorales a celebrarse, en las elecciones a celebrarse el 2 de junio. Me parece que esta ocasión, este asunto
es justamente uno de los temas en los que se juzga con perspectiva de género. Y en ese sentido ha sido mi firme convicción este juzgamiento que pues lo he materializado, simbolizado con estos lentes violeta, que es donde podemos ver más allá de lo que la realidad nos presenta, una realidad que nos ha invisibilizado a muchas personas que viven en condiciones de desventaja estructural, y me parece que pone el punto en la I en el tema de las cuidadoras. Lo reitero, es un proyecto que me parece, magistrado, nos lleva a dar un paso más hacia adelante y hacia una justicia con perspectiva de género y una justicia que, por supuesto, visibiliza las injusticias que se han vivido por mucho tiempo por las personas cuidadoras, que han sido absolutamente invisibilizadas. Y hemos normalizado el tema de los cuidados también como una obligación o una obligación nata para las mujeres. Por ello es que yo reitero de verdad mi felicitación y congruencia con este proyecto. En particular, quiero comentarles un poco más del contexto. 7 mujeres acuden a la justicia electoral en su calidad de cuidadoras primarias y en representación de sus hijos con discapacidad, para solicitar ajustes de accesibilidad que les permitan ejercer su derecho al voto activo, circunstancias que desde mi perspectiva deben ser observadas de forma empática ante los ojos de las personas juzgadoras, porque el reconocimiento de las labores de cuidado ha permanecido en el silencio durante muchos años. Como bien lo menciona la investigadora Laura Potassi, el cuidado no solo es un concepto polisémico, sino claramente transversal, ya que incluye todo el ciclo de la vida de una persona, con distintos grados de dependencia que atraviesa además el ámbito privado y público. Lamentablemente, derivado de los estereotipos y roles de género, las mujeres son las principales proveedoras del cuidado y pese a ello han sido invisibilizadas y no valoradas en su entorno personal, social y laboral. Y precisamente el cuidado, desde un enfoque de derechos humanos, ha sido un tema de agenda internacional, pues en la 10ª Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Quito en 2007, justamente ya hace tiempo, se estaba empezando a visibilizar esta labor y a valorar sobre todo de las personas cuidadoras. Y ahí se presentó por primera vez el reconocimiento del cuidado como un derecho. El impacto fue tan contundente que los acuerdos se retomaron más tarde en el Consenso de Brasilia en 2010 durante la 11ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, en donde los estados han avanzado aún más en el reconocimiento explícito del cuidado, reconociendo que el acceso a la justicia es fundamental para garantizar el carácter indivisible e integral de los derechos humanos, incluido el derecho al cuidado, señalando que el derecho al cuidado es universal y requiere de medidas sólidas para lograr su efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el sector privado. De ahí que al presentarse una controversia judicial motivada por razones de género, en la cual es evidente el impacto diferenciado en perjuicio de las mujeres cuidadoras primarias, las autoridades electorales, como integrantes del Estado mexicano, debemos juzgar desde un enfoque
con perspectiva de género para desmantelar los obstáculos que permitan a las mujeres, en el caso concreto, ejercer el derecho universal al sufragio. Bajo estas razones, estoy convencida de que el Consejo General del INE, en uso de su facultad reglamentaria, se encuentra en posibilidad de implementar medidas de mayor accesibilidad para las personas solicitantes, pues así como lo realizó con la ejecución del voto anticipado, visto como una forma de inclusión y una medida de nivelación orientada a eliminar obstáculos que pudieran impedir el derecho al voto de la ciudadanía, es que en ejercicio de sus atribuciones puede implementar alguna otra modalidad para las solicitantes. Incluso en 2021 aprobó el modelo de operación del voto de las personas en prisión preventiva. En ese contexto, acompaño la propuesta porque se hace cargo de analizar la controversia desde un enfoque con perspectiva de género que nos lleva a transformar el entorno de desigualdad en que viven las mujeres en su calidad de cuidadoras primarias de sus hijos con discapacidad, dado que las solicitudes que dieron origen a esta impugnación consistieron en la implementación de ajustes de accesibilidad para que puedan ejercer su derecho al voto, dado las condiciones especiales de las solicitantes. Por ello, considero que el Instituto Nacional Electoral sí puede implementar medidas compensatorias al tratarse de la operatividad de un derecho ya reconocido a nivel constitucional. Y por estas razones es que acompaño la propuesta que se nos presenta al Pleno, dado que en mi concepto el asunto reconoce las labores de cuidado de las mujeres solicitantes en su calidad de cuidadoras primarias de sus hijos con discapacidad y ordena la materialización de ajustes de accesibilidad con el fin de hacer efectivo su derecho universal al sufragio. No obstante, y de manera muy respetuosa, quisiera proponer al ponente si pudiéramos prescindir de las consideraciones relativas a la existencia de una reserva de ley, porque desde mi perspectiva la autoridad administrativa puede ejercer su facultad reglamentaria para definir las modalidades o las medidas que mejor garanticen el derecho al voto de las personas cuidadoras primarias. No sé si estaría usted de acuerdo y en su caso si pudieran, lo pondría también a la consideración. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Otálora. Gracias, presidenta. Es que quería hacer también una propuesta de ampliación. Puedo entender el tema de reserva de ley, pero en efecto hemos ordenado el voto a personas en prisión preventiva, entre otros, y instalación de casillas en los campamentos de personas desplazadas. En esta ocasión, el INE estableció unos módulos de atención ciudadana que van a domicilio para las personas en su situación de prostradas o con alguna discapacidad y que no pueden acudir a solicitar su credencial de elector. Pero también están yendo a recabar el voto. Entonces, yo quisiera preguntarle si es posible, uno, que no se cierre al voto electrónico. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una situación urbana, pero una persona con discapacidad y su cuidadora en un contexto rural o de pobreza probablemente no tiene tampoco acceso ni a la computadora ni a Internet. Entonces, quizá pueda ampliarse, o sea, no limitarse a un voto electrónico y, la verdad, vincular con un tercer resolutivo al INE, que finalmente puede tomar los acuerdos y las medidas pertinentes. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra intervención? Si no hay alguna otra intervención. Adelante.
Bien, el proyecto se abordó el tema de reserva de ley porque en un precedente previo, cuando se nos hizo una petición de un ajuste reglamentario por parte del INE, del Consejo General del INE, señalamos que esto se encontraba dentro de las facultades del legislador. Por eso el proyecto es que está tejiendo sobre una sentencia de la Sala Superior y el ajuste razonable de acuerdo a los criterios que ha emitido la Corte, tratándose del modelo social de discapacidad. Pero, de todos modos, no hace falta en el proyecto el que hablemos de reserva de ley, porque es precisamente la sentencia la que está ordenando al INE realizar esta labor. Entonces, si ustedes lo aceptaran, podría el proyecto prescindir de esta parte argumentativa. Y me parece muy puesta en razón la opción que nos da la magistrada Otálora, que sea optativo, que sean los caminos que determine el INE para mejor recabar el voto de los cuidadores, de las cuidadoras, el que se le dé también esta posibilidad y no cerrarlo al voto electrónico por Internet. Si ustedes estuvieran de acuerdo, lo añadiría en el proyecto, enriqueciéndolo en ese sentido. Gracias, presidente. ¿Alguna otra intervención? Magistrado de la Mata, por favor. Gracias, presidenta. Si se suprime la parte de lege ferenda, de reserva de ley, yo creo que yo ya estaría de acuerdo con el proyecto y también estaría de acuerdo con la modificación propuesta. Gracias. Magistrado Reyes, ¿estaría usted de acuerdo? Sí, magistrado, entonces atendería la… ¿Cómo no? Muchas gracias. Entonces se queda con esos ajustes.